Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy tenemos un programa que a lo mejor nos antoja muy sui generis. Uno de los oficios paradójicamente más conocidos, pero probablemente menos abordados, por lo menos en los medios, es el maquillaje. Y hoy se nos ocurrió invitar a Maripaz Robles, la Negra, mejor conocida con ese apodo, que es una de las maquillistas más importantes de los últimos años. Su trayectoria se remonta a más de 20 años que ella lleva maquillando películas no solamente mexicanas, me refiero a títulos como Adán y Eva todavía y La sangre iluminada de Ivana Viladueñas, hasta El diablo entre las piernas de Arturo Ripstein, pasando por algunas películas o series internacionales como Sicario, como Sense8, En medio, El fantástico mundo de Juan Orol, El complot mongol, muchas más, Cantinflas, por la cual recibe un Ariel después de un montón de nominaciones que ha tenido. En fin, ella es la Negra y estoy seguro que les va a interesar muchísimo adentrarnos en un mundo que probablemente no conocemos tanto dentro del cine. Querida Maripaz, bueno, nunca te digo Maripaz, Negrita, bienvenida, muchas gracias por venir. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, yo bien, gracias. Me encantaría un poco que nos contaras cómo llegas al cine. ¿Qué es lo que te hace decir quiero maquillar? Porque creo que vienes de las artes plásticas en realidad. Ajá. Y el maquillaje se te cruza un poco en el camino. Sí, fue como un poco accidente. Yo tengo la teoría de que tu oficio no lo escoges tú, sino que tu oficio te escoge a ti. Okay. O sea, en mi caso fue... Literal. Así, literal, totalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, siempre fue como el maquillaje siempre estuvo muy presente en mi vida desde muy chiquita. Mi mamá me metió a un curso de automaquillaje para que me aprendiera a arreglar porque era súper fachosa. Ajá. O sea, a los 15 años me metió a un cursito de maquillaje y te arreglas la pestaña. Y me arreglé la pestaña. Y el chavo que era mi maestro, Miguel, se llamaba Miguel, como que le caí bien, algo vio que tenía yo en el maquillaje y me empezó a llamar para que fuera su asistente para ayudarlo en las clases de maquillaje. Él hacía mucho maquillaje para comerciales, mucha publicidad, entonces yo iba, lo asistía, tal, pero pues nunca me imagino, se me daba un dinerito y ya, ¿no? Y un día me fui a vivir a Los Ángeles con una amiga que también se dedica a esto, que es Berta Romero, una vestuarista. Nos fuimos a vivir a Los Ángeles y estando allá, buscando trabajo, trabajando en miles de cosas, acabé trabajando con unos fotógrafos haciendo maquillaje por accidente. Okay. Porque era tío de un amigo mío de México, no, total, me dieron el trabajo, regresé a México y dije, ay, no, maquillaje ni que nada. Bueno, ellos me ayudaron, de hecho, en Los Ángeles a conseguir una beca para estudiar maquillaje. Allá estuve 3 años estudiando maquillaje. ¿En dónde? En Joe Blasco, en la escuela de Joe Blasco. Makeup Center West. Exacto, Okay. ahí. Estuve ahí 3 años, estudié maquillaje, me quedé todavía un ratito trabajando, haciendo cosas de publicidad y eso, pero más que nada lo hacía para sacar la renta y cosas así, ¿no? ¿Pero qué querías hacer en realidad? Yo quería ser artista plástica, o sea, yo quería estudiar artes plásticas. Ya cuando llegué a México dije, no, ya vaya el maquillaje. Ahora sí, la ENAP. Exacto, la ENAP, presenté en la ENAP, no me aceptaron. Okay. Yo quería ser escultora. Entonces presenté examen en la Escuela de Cerámica de Bellas Artes, me aceptaron y hacía trabajitos chiquitos de maquillaje para pagar la escuela. Y un día Berta Romero me llamó y me dijo, oye, es que voy a hacer un corto con unos chavos del CUEC, no sé qué, no sé si quieres hacerlo porque no tienen maquillista. Y ¿te lo avientas? Le dije, bueno, va. Lo hice, que ¿Y era fue... Ciudad que se escapa? Era Ciudad que se escapa. De Rodrigo García, que la publicidad se lo llevó para siempre. Exacto, sí, ahora sí, se dedicó a hacer publicidad con él. Entonces hice el corto y de ahí ya nunca más paré. Y me volví así como, así, en el CUEC así ya empecé mi carrera de maquillista en el CUEC. Porque de ahí empecé a hacer todos los cortos de ¿cómo se llama? De las tesis, los ejercicios con Contreras hiciste con Ernesto, con Erika, lo único que vi con Pepe Valle, con Erika. O sea, muchos que hoy son directores muy conocidos. Ajá, además, ¿no? exacto, sí. ¿Y te siguen llamando? Y muchos de ellos sigo trabajando con ellos o son grandes amigos. Si no me llaman, seguimos siendo grandes amigos. Sí, de ahí empecé y hacía algunas cositas con el CCC, pero yo siempre, o sea, estuve más como con todos los chavos del CUEC. Ahí empecé y luego pues me empezaron a llamar para
para sus proyectos después. De hecho, de ahí conocí a Iván. No, él no estaba en el CUEC, pero por Erika, que ahí conocí a Iván, y Adán y Eva fue mi primera película. ¿Cómo fue ya decir, me voy a dedicar profesionalmente al maquillaje? Es decir, supongo que abandonaste la escuela de cerámica, ¿no? De Limba. Pues y medio dijiste, que seguía ahí dobleteando, ¿no? Seguía en la escuela, pero pues luego me empezaban a llamar para más trabajos de maquillaje y todo, hasta que un día dije, a ver, o sea, ¿por qué estoy queriendo dejar esto si al final de cuentas es, o sea, sí tiene su cosa de arte, ¿no? Es color, es textura, es volumen, es luces, sombras, es lo que yo quiero hacer, pero pues ya, mejor me voy a dedicar al maquillaje. Entonces decidí, así, dije, bueno, ya, va, me voy con todo, con el Y eso ocurre maquillaje. cuando llegas a Adán y Eva, que digamos es tu primera película, que además es una película muy extraña, de un proceso de rodaje muy complicado. Hoy está muy de moda que no haya guión o que la gente no lo conozca, que se filme en orden, ¿no? Y esta es una película 2003, más o menos, Sí, pero muy 2002, principios del 2003, 2000, ajá, de ¿no? los Y 2000. que está filmada de esa manera. Actores que no conocían el guión, iban filmando cronológicamente cada secuencia. Ajá, no podíamos decirle nada a los actores de lo que iba a pasar, todo, sí. No, ya cuando llegué a Adán y Eva ya tenía yo ya un montón de experiencia en cortos. ya en cortos y publicidad. Hice muchos años mucha publicidad. Y entonces ya cuando llegué a Adán y Eva, que fue mi primer largo, pero sí fue como complicado porque, o sea, no sabía yo mucho cómo llevar la continuidad de una película así, que no fue tampoco tan complicado porque como lo filmamos cronológicamente, eso ayudó, pero sí fue como complicado, ¿no? Porque no tenía nadie que me dijera cómo era la cosa, pero bien, estuvo, o sea, Iván es un tipazo, entonces él me ayudaba mucho, había muchos tatuajes que estaban como inspirados en pinturas renacentistas y los hacíamos entre Iván y yo, o sea, él tenía como bien claro lo que quería en el maquillaje, entonces fue como un trabajo con él súper padre, o sea... Y seguiste trabajando con él además en tus películas, La sangre iluminada, también El peluquero romántico, es decir, ha sido un compañero de ruta, ¿no? De alguna manera. Sí, hasta la fecha sigo trabajando con él y es un súper amigo, una persona que quiero muchísimo. ¿Y sientes que hacer un largo como que reafirmó esa vocación de decir, bueno, el cine es lo mío y ya de aquí nadie me va a sacar? Yo creo que sí, y además justo esa película, porque además era como todo el maquillaje estaba como muy inspirado en diferentes artistas de diferentes épocas, entonces o sea, ahí fue cuando dije, pues es que también esto es arte, o sea, sí tiene su ondita, ¿no? Entonces sí, creo que esa película fue la que hizo así que ya acabara de decidirme por dedicarme al 100% al maquillaje. Formas parte de un proceso de construcción, digamos, para los actores. Digo, mucho de tu trabajo tiene que ver con la caracterización física, evidentemente, pero también a veces con la caracterización interna que los actores hacen respecto al personaje que van a interpretar. ¿Recuerdas algún proceso que haya sido particularmente rico en ese sentido? O sea, de trabajar con un actor o actriz que dijeras, construimos de alguna manera mucho juntos o que él aportó muchas cosas a esta construcción de personaje. Pues es que casi siempre, digo, hay de proyectos a proyectos, ¿no? Pero sí, me ha pasado en muchos proyectos, porque sí, creo que el maquillaje es como, híjole, es tan importante porque es como la magia de que de hacer algo pero que no se vea, o sea, que se vea tan orgánico y tan o sea, que no te des cuenta de que el actor está caracterizado, maquillado o eso. Entonces, por ejemplo, con Oscar Jaenada en Cantinflas, ahí fue, creo que es uno de los actores con los que más me ha gustado trabajar, porque sí es un clavadazo. Y fue un proceso largo, además, con él, desde que llegó a México, el acento, el Cantinflas, la caracterización física, que se parecía, aunque él no se parecía a nada. Exacto, ¿Cómo lograste eso? Pues él es así, un actor súper disciplinado y súper clavado, entonces sí fue un proceso de que nos juntábamos en su casa, donde estaba viviendo, para hacerle pruebas, y él me enseñaba fotos y me decía, mira, es que esta etapa de Cantinflas era así, aquí era Mario Moreno, muy clavado con el peinado, siempre me decía, es que no está igual, es que no... Entonces, está padre. A mí me encanta cuando los actores o los directores te ponen retos para hacer, ¿no? O sea, que no es nada más llega y haz lo que que también es padre cuando te dejan así crear libremente y hacer lo que tú quieres. Pero es bien padre cuando te ponen
te ponen retos. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tienes un personaje como Cantinflas o pienso en Juan Orol, que son dos grandes trabajos, digamos, porque además implican historia, implican al cine mismo dentro de las películas y tal, y pasan muchos años en la vida de estos personajes interpretados por un mismo actor, ¿no? O sea, como en el caso de Caenada con Cantinflas o de Roberto Sosa con Juan Orol. ¿Cómo concibes, digamos, las películas en esa totalidad? Pues eso me encanta, es como una parte mucho de investigación, es como... esa parte del cine me gusta mucho, cuando haces época, cuando haces personajes que existieron, o sea, que tienes que informarte, investigar, ver fotos, leer, ¿no? Quiénes fueron, qué hicieron. Todo a mí eso me encanta. Y fue lo que, o sea, en Cantinflas y Juan Orol, pues fue como ver muchas, sobre todo en Cantinflas, porque Juan Orol podíamos darnos la licencia de no ponerlo tan igual, porque es un personaje que la gente no lo tiene tan presente, ¿no? O sea, entonces, aunque tratábamos de que se pareciera, no, o sea, teníamos más libertad, pero con Cantinflas sí teníamos que estar como cuidando mucho que si el bigotito era o no era, o como cuando era Mario Moreno, cómo se peinaba, todo eso. Entonces, sí es como un trabajo grande de investigación. Y a mí esa parte me gusta muchísimo. De hecho, toda la de todas las películas, o sea, creo que es lo que más me gusta. Ya cuando estamos filmando también me la paso muy bien, pero me gusta muchísimo como toda esta parte de crear a los personajes. ¿Y te ha pasado eso mismo con una película que no implique una época pasada? Es decir, con una película actual que tengas que hacer como una propuesta compleja de maquillaje, en una película, digamos, contemporánea. Sí, me pasó en Carmín Tropical. Ajá, claro. En Carmín ahí. Bueno, que un personaje trans era una de las protagonistas de la película, sí, ¿no? Sí, exacto. Y con Rigo lo que quería es que no pareciera drag Rigoberto queen. Perezcano. Exacto. Rigoberto Perezcano, el director, él no quería que pareciera como drag queen, que no fuera, o sea, nada exagerado, que pareciera que era pues un mushe de la vida real, que se arreglan, o sea, como, ¿no? Normal. Entonces ese fue como el reto de estar haciendo pruebas, probar pelucas, probarle maquillajes al actor, también hacer como nos fuimos 2 semanas antes de empezar el rodaje para estar con los mushes allá a Juchitán, para estar probando, para estar viendo, ¿no? Los mushes, convivir con ellos. ¿Y te enriquece eso, Ay, negra? muchísimo, Sí. muchísimo. Sí, Sí, ¿Qué le robaste a los mushes, por ejemplo, para construir el personaje de José Pechina en Carmín? Pues como justo esta naturalidad que tienen, o sea, que sí son como personajes, o sea, no salen diario con el pelucón o con la pestaña y la uña larga, o sea, son como pues cualquier persona que, ¿no? Cualquier mujer que no se arregla. arregla. Exacto, cualquier mujer que se arregla un poquito, a Pechina lo teníamos que, al actor, lo teníamos que caracterizar, ¿no? Un poquito para que sí pareciera más mujer, pero como esta cosa más natural, ¿no? Sí, porque yo al principio sí me encanta enloquecer, entonces yo al principio sí quería ponerle la pestaña postiza y no sé qué, ¿no? Y Rigo me dijo, no, así de, a ver, bájale tantito y vamos para que veas cómo viven en Juchitán y cómo es la cosa allá, pero la vida, porque yo tenía como cotidiana, claro. Porque yo tenía como otro concepto de los mushes, ¿no? Había ido a las velas, yo vivía en Oaxaca, entonces tenía, pero diferente lo que es el Istmo a lo que es la ciudad, claro. Sí. Entonces, fue bien padre, fue una experiencia bien bonita. Pues bueno, ahí están algunas de las experiencias de la negra Maripaz Robles en el cine, experiencias extremas, sin duda, de caracterizar y construir personajes al lado de sus directores. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con ella. Seguimos platicando aquí en Cinema 20.1 con Maripaz Robles, la negra, maquillista del cine nacional y también del cine internacional. Me llama mucho la atención, por ejemplo, una película que hiciste, Einstein en Guanajuato, dirigida por Peter Greenaway. ¿Qué tan distinta fue la experiencia de trabajar con directores mexicanos a trabajar con un director internacional de esa talla como Greenaway? Pues no fue muy diferente, o sea, es como trabaja
Muy parecido. Muy parecido. Fue una experiencia increíble, ¿no? Yo cuando me llamaron para hacer esa película, bueno, daba de brincos, porque en los 90s yo fui súper fan de... El cocinero ladrón supuesto Ajá, amante. sí, Claro, del bebé La de panza del Macondo, arquitecto, claro. todas esas peleas, así súper fan. Entonces el día que me llamaron para entrevistarme con él y ver si me daban la película a mí, ¿no? Entonces me quedé de ver en casa de la productora para una como junta virtual por internet en una compu. Y entonces platiqué con él, me entrevistó, me hizo preguntas, le dije no sé qué y ya me dijo, ok, muchas gracias. No me dijo nada. Y a la hora me llamaron para decirme, ya te escogió a ti. ¡Wow! Sí. Ok, buenísimo. Sí, entonces dijo, yo daba de brincos porque sí era como, o sea, sí era un director con el que, o sea, así, Padrísimo. muy importante para mí. Y fue una experiencia bien bonita, pero no cambia mucho, ¿eh? Los directores que yo creo que es la misma cosa aquí. Pero, por ejemplo, en esa película donde tenías Einstein, digo, justo en el momento en que viene a México, o sea, otra vez un personaje histórico. Ahí de base, este actor sueco que además lo hace fantásticamente. Digo, Frida Kahlo, o sea, es decir, como una serie de personajes reales, otra vez como metidos en una ficción de época, ¿no? Sí, fue lo mismo. Con Eisenstein también tuvimos, o sea, Peter Greenaway traía muchas fotos, me enseñó, me mandó muchísimas cosas, mucha información. En la junta que tuve con él, me platicó, ¿no? Todo lo que quería hacer, o sea, lo que él pensaba del personaje, lo que necesitaba, la época, todo. Entonces ya conocimos al actor finlandés, un actor finlandés, y ya me lo presentó, entonces empezamos igual a hacer pruebas, o sea, fue también mucho trabajo de investigación y muchas pruebas, ¿no? Hasta que le quedara el cabello como lo quería, porque Greenaway lo quería muy exagerado. Entonces hicimos muchas pruebitas, le pusimos pupilentes de color, porque tenía los ojos claros y Eisenstein no. Bien, fue un trabajo bien bonito, ¿eh? Y aparte a mí hacer época es lo que más me puede gustar, o sea, es lo que más me gusta. Cuando lees un guión, digamos, inmediatamente comienzas a imaginarte de qué color será la sombra de ojos, de qué color va a ser, digo, el rouge, los labios, el pelo. O sea, ¿empiezas a imaginarte los personajes desde la lectura? Sí, o sea, yo me dan el guión, lo leo y desde que lo empiezo a leer trato como de analizar a cada personaje, ¿no? O sea, trato como de buscarle su historia a cada uno de ellos. O sea, no la historia que estoy leyendo, sino... Cada uno debe de tener como su propia historia. Pero eso lo construyes tú. Eso lo voy construyendo yo, entonces me voy como imaginando cómo podría traer el cabello, cómo, ¿no? Los dientes, las uñas, la piel, el maquillaje, o sea, las sombras, todo lo que les pienso poner, ¿no? Entonces yo solita me voy armando como mi historia. Luego de ahí tengo una junta con el director que ya me dice sí, por ahí no. Y después de ver al director, visuales. presento algunas... hago unas carpetas donde les presento más o menos como mis ideas, a veces las hago. ¿Entienden? No sé, te lo pregunto realmente, porque a veces, digo, no todos cada artista, digamos, del rodaje tiene su propia abstracción de las cosas. Sí. Y hasta que no ven maquillado al actor o a la actriz, no dicen, sí, ya entendí, sino... No, les cuesta mucho trabajo, les cuesta, o sea, es complicado, porque tú llegas con una idea y muchas veces te dicen, no, es que no va por ahí, y entonces los tienes que convencer de que te dejen probarlo. Entonces muchas veces los pruebas y te dicen, no, sí, no, nada que ver. O muchas veces te dicen, sí, qué padre. O a veces lo más sencillo, ¿no? A veces te estás preocupadísimo por hacer algo complicado y resulta que lo más sencillo era lo que... Porque también a mí a veces se me ocurren cosas y ya que las pruebo sobre el actor digo, o sea, no nada que ver, no funciona. Trabajo muy cerca con vestuario, o sea, después de ver al director, a la siguiente persona que me voy a buscar, a mí me encanta hacer eso, buscar al vestuarista y platicar con ellos y de así que me dejen, porque ellos entran a trabajar mucho antes que maquillaje, o sea, ellos su pre empieza antes que la mía, entonces ya tienen como cositas más avanzadas, ya cosas aprobadas por dirección, entonces los busco para ver sus carpetas, para tratar de irme por el mismo camino, ¿no? Para que sea todo armónico, para que el personaje tenga el peinado que le va al vestido que les va a poner. Con el director de arte no tanto, supongo. No tanto, fíjate que no. Bueno, ahora hay más contacto, pero son pocos, los directores de arte o diseñadores de producción, que ahora les llaman así, que se involucran en esa parte. Pero eso es como muy nuevo, o sea, y muy pocos se involucran, no todos.
Pero se involucran mucho más con vestuario que con maquillaje. Sí, yo supongo, siempre ¿no? busco a vestuario. También me ha tocado trabajar con vestuaristas que no les gusta, como ¿sí? compartir la información Ok. o que les he pedido sus carpetas y no me las prestan entonces, o me ha tocado también con vestuaristas que me dicen, es que no tengo, estoy perdida con este personaje. ¿Tú qué habías pensado? Y le digo, no, pues un peinado como Brigitte Bardot o no sé, algo así, ¿no? Y me dice, justo por ahí nos vamos. Entonces, es trabajan como, juntos, sí, claro. yo siento que sobre todo vestuario y maquillaje tienes que ir súper de la mano para crear el personaje. Hiciste la parte mexicana de Sense8, las series de las hermanas Wachowski. Ellos ya traían un diseñador de maquillaje italiano, Alessandro, entonces ya traían todo, pero a mí me tocó como la parte de los actores mexicanos, o sea, como trabajar con ellos. O sea, Irina Suera, Alfonso Herrera, Exacto, con Miguel Ángel ellos. Silvestre. Exacto. Pero sí tenía, o sea, yo no estaba diseñando ahí, venía un jefe italiano que él te decía por dónde irte, ¿no? Pero sí teníamos trato con las Wachowski. Sin embargo, ahí sí tenías una producción gigantesca, ¿no? Gigantesca. O sea, esas series, o sea, es una de las primeras grandes series de Netflix, digamos, y era una producción realmente titánica, ¿no? Titánica, gigantesca, y era así se les ocurría de repente, no sé, así de, se me ocurrió una escena con el actor indio, pero no está en México, tráiganlo. Y así, y venía. O sea, era así una locura, esa filmación fue una locura, fue muy, aprendí muchísimo. Y el que venía de mi jefe, Alessandro, un maquillista increíble, ganador de no sé cuántos Óscares, un tipazo. ¿Qué aprendiste de él? Ay, muchísimo, muchas, o sea, sobre todo lo disciplinado que es o sea, en su manera de trabajar, ¿no? Como el orden que tenía, lo claro que tenía sus personajes, cómo los cuidaba, ¿no? O sea, era un jefe padrísimo, siempre estaba ahí, siempre estaba en el set, siempre estaba cuidando todo, lo que tú hacías lo revisaba. Entonces eso es bien padre. El espacio de maquillaje es también para los actores normalmente como el espacio donde llegan a construir ya al momento del rodaje, digamos, es el primer lugar al que llegan, digamos, cuando llegan a una filmación, ¿no? Tú eres un poco como catalizador también, un poco emocional, de si viene de buenas, de malas, desvelado, desvelada, crudo, todo, pues, ¿no? O sea, y después de que sale contigo, bueno, llega prácticamente ya como al set a trabajar. También es una responsabilidad muy grande, como casi de psicóloga con ellos, ¿no? Sí, porque justo llegan contigo y llegan desmañanados, de buenas, de malas, y tronaron con el novio, o sea, lo que sea, llegan ahí y ahí se desahogan. Y sí, el trabajo de maquillista es mucho también como de psicóloga, tienes que escucharlos y también como aprender a leerlos, ¿no? En qué momento les puedes hablar y en qué momento no. Hay unos a los que no les puedes hablar. O hay momentos en que los ves que están concentrados estudiando o algo y pues no, o sea, no puedes cotorrear. El chistorete. El chistorete ni al caso. ¿No? Entonces, tienes como que aprender a tener como mucho sentido común de cómo tratarlos, porque también a veces vienen de malas, ¿no? O eso es un trabajo muy, muy complicado, pero es padre y al final tienes una relación muy cercana con los actores. Yo creo que es el departamento que más cercano está con los actores, o sea, porque todo el tiempo los tocas, los tienes muy cerquita. Claro. A veces cuando están sacados de onda porque no les fue bien en el set, al primer lugar donde corren es a maquillaje. O sea, me ha tocado ver así actores llorando. O sea, te preguntaría quiénes, pero no lo voy a hacer. No, por ejemplo, una de tus últimas experiencias es El diablo entre las piernas, una película con Arturo Ripstein, conceptuado como un director normalmente difícil. Es buen amigo y ha estado por aquí con nosotros, pero digamos, él tiene una fama tremenda justamente con los actores, pues, ¿no? ¿Cómo viviste la experiencia de trabajar con él? Sabes que me encantó la experiencia de trabajar con él, porque cuando yo empecé a hacer maquillaje, todavía se filmaba en 35. Claro. Y entonces el rollo del set, o sea, la cosa de estar en el set era súper disciplinado y había, la gente estaba callada, la gente se portaba bien, o sea, había como una mística distinta probablemente. Claro, a la de ahora, exacto, claro. Sí, ahora... Si hablas en toma no pasa nada porque pues el digital y la repiten las veces que sea y graban los ensayos y tal. Entonces, antes era todo súper cuidado. Si alguien hablaba, o sea, corrías el riesgo que te despidieran. Y siento que trabajar con Ripstein me recordó mucho a esa época de cuando yo empecé a hacer cine. El rigor del set. Rigor y la disciplina de un set y el respeto a un set. O sea, si de que aquí no habla nadie,
o sea, hasta que yo diga que se puede hablar. Entonces eso me encantó porque fue justo lo que hizo cuando yo empecé a maquillar, lo que hizo que me enamorara del cine, porque era muy diferente a cómo se filma ahora. Y trabajar con Ripstein me remontó muchísimo a esa época y o sea, amé. ¿Y tu comunicación con él? Muy padre, sí, es muy estricto, también tiene clarísimo lo que quiere. Llegó y me dijo, quiero esto, él me llevó sus referencias, yo le proponía cosas y a veces me escuchaba, pero la mayoría de las veces no. ¿De verdad? Sí. Está padre también porque lo tenía muy claro. Entonces me dijo así, quiero esto y esto, que el peinado de Silvia lo quiero así, Alejandro va así, no, ya sabes, yo le cortaba el cabello a Alejandro con miedo porque Suárez, ajá. Entonces no me vaya a pasar, no sé, porque es muy, o sea, muy estricto. Y sí, en el set es así, si no estás ahí te regaña, a mí me regañó un par de veces. Sí. Y pero bien, fue así lujazo haber trabajado con él, sí, una experiencia increíble. ¿Cuál es el director más difícil con el que has trabajado? O sea, si lo piensas así como en términos de no nos entendimos o tardamos en entendernos, o sea, porque normalmente así pasa también, ¿no? Sí, claro. O sea, que tardas en entenderte y al final llegas a un resultado que quizás tú no esperabas, quizás él o ella tampoco esperaban, sí. Pues, ¿no? Sí, no, o sea, no me acuerdo, la verdad es que he tenido mucha suerte, la mayoría de las veces me he llevado muy bien con casi todos los directores con los que he trabajado. Ahorita no recuerdo alguno con el que me haya ido mal, pero... Bueno, tan no que has repetido con casi todos los directores con los que has trabajado o has seguido, digamos, como presente en sus carreras a lo largo de los años, lo cual habla muy bien, digamos, de una buena comunicación que has logrado establecer con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que yo no, o sea, sí hay directores con los que me gusta más trabajar o directores que de repente su manera de trabajar no me encanta o eso, pero no, he tenido mucha suerte, igual con los actores, aunque al principio me ha tocado con actores que la relación al principio es un poco tensa o complicada o tal, y al final del proyecto, así, bueno, los acabo queriendo. Entonces, la verdad es que creo que he tenido muchísima suerte, o sea, no... María Estela Fernández, la vestuarista que estuvo por aquí hace unas semanas, nos contaba acerca de cómo que ella creía fielmente que el vestuario contaba historias también, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Digo, que era un elemento fundamental para contar las historias. ¿Piensas que el maquillaje también lo es, Negrita? Totalmente. Creo que es como justo el vestuario y después el maquillaje es como la gotita que hace que ya todo cuadre, ¿no? Porque puede estar increíble el vestuario, pero si el peinado no viene al caso o el maquillaje, creo que le puedes romper todo al vestuario, ¿no? Entonces, a mí también me ha pasado, por ejemplo, que les haces unos looks increíbles a algún personaje y el vestuario... ¿Y lo dices? Sí. ¿Sí? Sí. No me gusta tu vestuario. Sí, me ha pasado. Que el vestuario ni al caso, sientes que no viene al caso con el personaje, pero también es que es complicado porque es como yo lo imaginé y entonces a lo mejor la vestuarista se lo imaginó de otra manera. Entonces, pero sí, creo que el maquillaje y el vestuario van muy de la mano y que los dos cuentan la historia de un personaje, totalmente. Negra, muchas gracias, de verdad, no, qué linda que viniste y nos acompañaste y nos contaste, nos transmitiste además un entusiasmo por una disciplina y por un oficio que probablemente desconocemos muchísimo, así que te lo agradezco. Ay, gracias a ti por haberme invitado. Pues ella es la negra Maripaz Robles y bueno, sus películas ya escucharon algunos de los títulos, son enormemente conocidas, están disponibles por ahí, por todas partes, así que, bueno, acerquémonos también de otro lado, digamos, como a las películas. Fijémonos probablemente en otros detalles, en el rostro de los actores, en la manera como están peinados, en todo eso que acompaña esas miradas de las cuales nos enamoramos o odiamos dependiendo de los personajes. Digo, porque esas miradas, esos rostros, esa manera como mueven los labios o lo que vemos que tienen en el cabello, depende de personajes como ella, como Maripaz. Así que vean sus películas y seguimos por aquí la próxima semana en Cinema 20.1.